Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Los Baran llevan a Dylan al hospital e informan a los demás. Todos quedarán devastados por esta noticia. La señora Sabia convence al señor Kudret de que cuanto más espero así, peor me pongo, y van juntos al hospital. Acogen a Dylan, intervienen inmediatamente y llaman a un ginecólogo, diciendo que el estado del bebé es crítico. Baran se siente miserable afuera y Frat y Cian intentan calmarlo y darle moral. Gulceddet deja a los hermanos diciendo, déjenme informarles. Arun le prepara café a Jasmine y se lo lleva. Pero cuando Jasmine responde que no puedo tomar café todo el tiempo porque me encanta, Arun dice, de todos modos, hoy no te he visto beber agbe y se levanta. Mientras Ceddet y Cebrille comen pepinillos, Gul llama y les informa. Cuando Cebrille entra un poco en pánico, Gul cuelga el teléfono diciendo que están bien y van juntos al hospital a ver a Dylan. Cuando no hay noticias durante mucho tiempo, Baran se impacienta y empieza a gritar. En ese momento sale el médico y dice que Dylan está bien, pero el riesgo para el bebé continúa. Cuando Baran le pregunta si puede verlo, el médico le advierte que no le cuente el estado del bebé para no enfadarse porque lo llevarán a la sala de observación cuando termine la intervención. Mientras pensábamos en hacer feliz a Baran Dylan para que pueda luchar por nuestro bebé, vienen la señora Sabia y el señor Kudret. Cuando Sabia pregunta por Dylan, Baran dice que Dylan está bien, pero cuando no puede contarle sobre el bebé, Frat dice que todavía existe riesgo para el bebé. El señor Kudret dice, hijo, esto pasará, no te preocupes, él es fuerte como sus padres, después de todo, lleva tus genes. La señora Kader trae sopa para Hassan y la señora Azade, pero la señora Azade no quiere comerla. Por el contrario, mientras Hassan la come con avidez, ella pregunta si hay chile. Cuando la señora Azade y la señora Kader se miran, Hassan deja de beber y dice que no lo tiene. La señora Azade dice que llame a Hassan y cuando llama a Frat, él descubre lo que pasó y le cuenta a la señora Azade. Cuando la señora Azade se enoja mucho por el bebé, Hassan sale de la mansión diciendo, no será así. Iré al hospital y comprobaré la situación. Mientras Frat llora en el jardín del hospital, Gul se acerca a él y le pregunta qué le pasó cuando ve su estado. Justo cuando Frat piensa que somos felices, surge otro problema y dice, estoy harto. Gul la apoya diciéndole, oremos por Dylan y el bebé. Baran entra a Dylan y mientras Dylan duerme, Baran le acaricia el cabello y le toma la mano, diciéndole despierta lo más pronto posible y vámonos a casa, Dylan. Le promete a Dylan, vámonos de aquí con nuestro bebé, te prometemos que haremos lo que quieras. Luego se ve a Dylan caminando por la playa con Baran, con el vientre sobre la nariz. Mientras acaricia la cabeza de Dylan, Baran dice, sé que me escuchas y les dice a sus bebés, papá, estamos deseando verte, espera. Mientras tanto, llega la enfermera y saca a Baran para darle un medicamento. Cuando Baran sale, la señora Sabia pregunta cómo está mi hija y dice que Baran está durmiendo y que ahora le dieron analgésicos. Mientras tanto, Ceddet y Cebrille vienen y dicen que se recupere pronto. Cuando Baran dice ojalá no estuvieras cansado hasta ahora, Cebrille dice estaré contigo en un día como este. No te dejaré solo. Tomaremos a nuestros bebés juntos y los sostendremos en nuestros brazos. Luego se enojan mucho cuando se enteran de que la condición del bebé es crítica. Hassan se acerca a ellos diciéndoles que no puede quedarse en la mansión y Cebrille se inquieta cuando lo ve. El señor Kudret pregunta si Dylan le contó cómo ocurrió el accidente. Cuando el señor Kudret pregunta cómo es eso, Baran responde, esto es lo que dijo Dylan. Cuando Baran dice, tengo un mal presentimiento, el coche está en buenas condiciones, ¿cómo puede pasar algo así? El señor Kudret dice, me mantendré al tanto, no te preocupes. Baran le pregunta a Frat, no descuides a la familia del conductor que murió en el accidente, ¿te importó? Frat dice que nos encargamos de todo, no te preocupes. Hassan los deja diciendo que irá a una cafetería. Hassan llama a Zebair y le dice que Dylan le contó cómo ocurrió el accidente y le dicen que se incluirá en el informe del accidente. Si publica este informe, Baran dice que hará que el mundo sea miserable para nosotros. Tan pronto como Zebair cuelga el teléfono,
llama a Sairi y le ordena a Varán que lo cambie antes de recibir el informe del accidente. Mientras la señora sabia observa a Varán y Dylan desde la ventana, Varán dice: debes ser fuerte. Mi hija resistirá con la fuerza que recibió de ti. Con el permiso de Dios, mi hija se convertirá en madre y yo seré abuela. Varán Dylan ha estado muy emocionada desde que supo que iba a ser madre. Si tan solo supiera el estado del bebé, sus sueños y esperanzas se perderían. Mientras la señora sabia dice que no se preocupe, que ellos estarán bien, usted también. La enfermera permite que 2 personas vean. Varán toma la mano de Dylan y le dice: vamos, resiste un poco más. Cuando Dylan mueve los dedos, Varán se emociona y dice: abre los ojos, estoy aquí. En ese momento, Dylan abre lentamente los ojos e intenta decir: bebé, mientras Varán lo silencia diciéndole: no te canses. Luego, cuando Sabia le dice a la señorita Dylan que se despertó, Sabia se acerca a ella y besa a Dylan, llamándola mi hermosa hija. Dylan le pregunta a Varán: ¿cómo está nuestro bebé? La señora Sabia sale junto a Dylan e informa a la gente que está afuera que Dylan se ha despertado. Todos se abrazan y celebran esta noticia. Cuando Dylan pregunta insistentemente cómo está nuestro bebé, Varán responde que nuestro bebé también está muy bien. Cuando Dylan dice que logré proteger a mi bebé, Varán dice que sí, cariño, lo lograste. Dylan quiere irse a casa y cuando dice que nuestro bebé nos extraña, Varán dice que le diga que espere un poco más y Dylan dice que está bien, se lo diré. La enfermera viene y se lleva a Dylan para cuidarlo. Cuando Varán deja a Dylan, todos miran su boca y al ver su triste estado, el señor Kudret pregunta qué pasa. ¿Hay algo que no sepamos? Varán no está, pero tan pronto como Dylan abrió los ojos, me preguntó por su bebé y me explica que le mentí a mi esposa y me afectó mucho. Mientras el señor Kudret dice que lo dijiste por el bien de tu esposa, Cian también dice que no es mentira. Mi hermano, mi tía y el bebé estarán muy bien. Mientras Dylan está acostada, todos se acercan a ella. Cuando Gul llega a Dylan, no puede contener las lágrimas. Dylan sospecha del llanto de Gul. Para no parar más, Gul sale diciendo: llamaré a mi madre. Estaba esperando noticias. Varán no abandona la cabeza y las manos de Dylan. Gul se enoja mucho cuando Dylan dice que estamos bien y se pregunta qué pasaría si supiera sobre el estado de su bebé. Cuando el señor Kudret dice: veré a mi novia, la señora Sabia dice: yo también, y entran juntos en Dylan. El señor Kudret habla de su nuera como de una auténtica dama carabey. El triste estado de todos hace que Dylan se pregunte si le pasó algo a mi bebé. Luego, cuando le pregunto qué le pasa, si me está ocultando algo, la señora Sabia descarta el tema diciendo: lo sentimos mucho, ¿qué nos pasará, hija? Varán sale con la excusa de tener sed y afuera se molesta diciendo: ¿cómo puedo decirles que la vida de nuestro bebé está en peligro? Arun canta y limpia con placer. Jasmine dice que entiende que Arun es para ella y agrega maíz a la sopa, sabiendo que él no lo quiere. Cuando Zebdet y Zebrille salen del hospital, le advierten a Gul que llame si hay alguna novedad. Cuando Varán pregunta si le pasó algo a mi bebé mientras miraba a Dylan, dice que no sabe qué decir. Si Cian Varán no se recupera, mi tía se dará cuenta y cuando dice que no puedes ocultarlo por eso, NB Aran está de acuerdo con Cian. Mientras tanto, el señor Kudret le entrega el informe del accidente a Varán. Sin embargo, en el informe estaba escrito que no fue intencional y se debió a un error del conductor y negligencia de mantenimiento. Pero esto no convence a la gente de allí. A Arun le molesta que Jasmine diga todo está bien y cuando le pregunta si hay algo que le molesta, Jasmine lo descarta diciendo que es solo un cambio estacional y se va porque hay comida en la estufa. Mientras Dylan canta Bebé en sueños y dice: estoy aquí, estoy contigo, no dejes a tu madre. Varán dice: Dylan, despierta. Dylan se despierta sobresaltado de su sueño, no puede decir: tuve una pesadilla muy mala, la estaba perdiendo. Luego le pregunta a Varán: dile a Varán que algo le pasó, ¿no le estás ocultando algo? ¿A mí? Varán mira fijamente a Dylan, sin saber cómo responder a esta pregunta. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.